Llegué a Taos durante el otoño. Había leído sobre el fenómeno años atrás. Un pequeño pueblo en Nuevo México donde algunas personas afirman escuchar un zumbido constante que nadie podía explicar. Ingenieros habían investigado, científicos habían colocado sensores, periodistas habían escrito artículos, escépticos, creyentes habían discutido durante décadas. Y aún así el sonido seguía ahí. Como investigador independiente de fenómenos acústicos, mi intención era sencilla: pasar algunas semanas en el pueblo, entrevistar a los habitantes y encontrar una explicación racional. Ahora sé que algunas cosas existen precisamente porque la mente humana es incapaz de comprenderlas. Y cuando finalmente las comprende, se rompe. La primera semana fue decepcionante. No escuché nada. Entrevisté a docenas de personas. Algunos describían el zumbido como el motor distante de un camión. Otros hablaban de un transformador eléctrico. Un anciano lo comparó con una nota musical tan grave que parecía provenir del interior del cuerpo. Muchos jamás habían oído nada. Era absurdo. Si el fenómeno era real, ¿por qué solo algunas personas podían percibirlo? La explicación más aceptada era psicológica: sugestión colectiva, hipersensibilidad auditiva, un efecto placebo. Yo mismo empecé a inclinarme por esa teoría, hasta la noche del 10.º día. Me desperté a las 3 de la madrugada. No sabía por qué. La habitación estaba oscura, silenciosa, y entonces lo escuché. Un sonido grave, profundo y lejano, tan débil que parecía confundirse con el silencio. Me incorporé de golpe. El zumbido desapareció. Entonces esperé 5, 10, nada, 15 minutos y nada. Finalmente volví a acostarme. En cuanto cerré los ojos, abrí los ojos otra vez y el silencio volvió. Los cerré otra vez y el zumbido regresó. Era imposible. Durante una hora repetí el experimento. Ojos abiertos, nada. Ojos cerrados, sonido. Como si proviniera de algún lugar detrás de mis pensamientos. A la mañana siguiente entrevisté a una mujer llamada Marta. Cuando le describí mi experiencia, su rostro palideció. ¿Lo escuchas cuando cierras los ojos? Y yo asentí. La mujer terminó su café sin responder. Después dijo: deberías irte. Le pregunté por qué y simplemente me contestó que ya había comenzado. Intenté que me explicara, pero se negó. La entrevista terminó de inmediato. Aquella reacción me obsesionó. Durante días busqué respuestas. Encontré referencias antiguas en periódicos locales, historias de personas que habían abandonado el pueblo repentinamente, suicidios, internamientos psiquiátricos, desapariciones, casos aislados separados por décadas. Todos tenían algo en común: antes de perder la cordura, afirmaban escuchar el zumbido incluso cuando estaban lejos de Taos, como si algo los hubiera seguido. Comencé a grabar mis noches. Instalé mis micrófonos, profesionales por cierto, sensores, equipos de medición, y nada registró el sonido. Nada. Absolutamente ninguna máquina pudo registrar ningún sonido de el zumbido. Sin embargo, yo podía escuchar cada vez con mayor claridad ese ya no necesitaba cerrar los ojos. Estaba allí todo el tiempo, oculto detrás de cada conversación. La privación del sueño comenzó a afectarme. Mis pensamientos se volvieron lentos y confusos. Comencé a notar cosas extrañas. Las personas del pueblo parecían escuchar conversaciones que jamás ocurrían. A veces respondían preguntas que yo todavía no había formulado, y otras veces terminaban mis frases palabra por palabra, como si supieran exactamente lo que iba a decir. Al principio lo atribuí a la paranoia. Después descubrí algo peor. No eran ellos, sino que era yo. Yo estaba empezando a pensar exactamente igual que ellos. Una noche encontré un cuaderno oculto en la biblioteca local. No estaba catalogado, no tenía autor y las primeras páginas eran incoherentes.
Eran diagramas con números y frases incompletas, pero conforme avanzaba la escritura se volvía más desesperada. El sonido no es un sonido, no viene del exterior, es lo que escuchamos cuando algo nos escucha. Sentí un escalofrío, pero seguí leyendo. El cerebro humano filtra una enorme cantidad de información. Si dejara de hacerlo, veríamos la verdadera estructura de la realidad. El zumbido es una fuga, una grieta, una frecuencia producida por el acto de percibir. Las últimas páginas estaban llenas de repeticiones. La misma frase, la misma frase, la misma frase, la misma frase. Ellos están debajo del pensamiento. Aquella noche soñé, creí soñar. No lo sé. Me encontraba en una llanura infinita bajo un cielo negro, sin estrellas, sin luna, simplemente con la oscuridad y el zumbido, mucho más fuertes que antes, tan intenso que el aire vibraba, y entonces comprendí que el sonido no provenía de un punto específico. El sonido no venía de un punto específico, venía de todas partes, como si el universo entero estuviera resonando, como si una maquinaria inconcebiblemente gigantesca estuviera funcionando detrás de la realidad. Abrí los ojos y estaba despierto en mi habitación. El zumbido seguía allí. A partir de entonces comencé a notar patrones. El sonido fluctuaba cuando observaba personas y aumentaba cuando alguien me miraba directamente. Disminuía cuando estaba solo y un día decidí hacer una prueba. Entré a una cafetería llena de gente, me senté y escuché. El sonido era ensordecedor. Entonces miré alrededor. Todos los presentes me observaban al mismo tiempo, sin una expresión, sin parpadear o moverse. El silencio era absoluto. Me levanté tan rápido que derribé la silla. Y entonces, cuando parpadeé, la escena desapareció. Las personas continuaban conversando normalmente. Nadie parecía haber notado nada, pero yo sabía lo que había visto. Durante semanas intenté abandonar Taos. Cada vez que me alejaba del pueblo ocurría algo. Fallaba el automóvil, me perdía, olvidaba hacia dónde conducía y terminaba regresando. Era como despertar de un sueño. Siempre estaba de vuelta. Finalmente logré salir. Conduje cientos de kilómetros. Dormí en otro estado y respiré aliviado. Había terminado. Entonces volví a escuchar el sonido, más fuerte que nunca. Comprendí que jamás había estado en Taos. No realmente. Taos estaba dentro de mí. La revelación llegó 3 días después y destruyó lo poco que me quedaba de mi cordura. Estaba revisando grabaciones antiguas cuando observé algo imposible. En una revista realizada durante mi segundo día aparecía un anciano. En una entrevista realizada durante mi segundo día aparecía un anciano. Lo recordaba perfectamente. Habíamos hablado durante casi una hora. Sin embargo, al revisar el video descubrí que jamás abrió la boca ni una sola vez. Las respuestas provenían de otra voz, mi propia voz. Yo había formulado las preguntas y las respuestas. Retrocedí y revisé otras grabaciones, lo mismo una tras otra. Todas las entrevistas, decenas de entrevistas, nadie hablaba, solo yo preguntaba y respondía, sonriendo y conversando conmigo mismo. Intenté recordar los rostros de los habitantes, pero no pude. Sus nombres, direcciones, detalles y nada. Era como intentar sujetar el humo. Entonces observé una fotografía tomada durante mi llegada al pueblo. Aparecía la calle principal, los edificios, las montañas, pero no había personas. Revisé cientos de imágenes y todas estaban vacías. Fue entonces cuando comprendí el verdadero significado del zumbido. No era una anomalía acústica, no una enfermedad ni una conspiración. Era una prueba, un mecanismo, la frecuencia exacta necesaria para que una mente humana percibiera algo que normalmente permanece oculto, algo que existe detrás de la realidad, algo que utiliza nuestra percepción para mantenerse invisible, y cuando finalmente lo vemos, descubrimos la verdad, que nunca estuvimos solos, nunca. Las personas que vemos cada día, las ciudades, las multitudes, la historia, todo es una estructura construida para protegernos, un filtro por decirlo así.
una venda sobre los ojos, porque la verdadera realidad está habitada por algo más inmenso, algo tan vasto que nuestra mente rechaza su existencia, y el zumbido es simplemente el sonido que produce su presencia, la vibración de una criatura que ocupa un espacio más grande que el universo. Escribo esto desde una habitación blanca. Los médicos creen que sufro esquizofrenia. Me intentan ayudar y me hacen preguntas, toman notas y sonríen. Fingen preocupación, pero yo escucho el sonido detrás de sus voces, cada vez más fuerte y más cercano. A veces dejan de moverse, a veces permanecen inmóviles durante varios minutos, viéndome, esperando. Creen que todavía no me he dado cuenta. Creen que sigo confundido, pero ya lo entendí. Todos ellos son parte de la misma cosa. La misma presencia, la inteligencia, la misma maquinaria imposible. Y ahora puedo escucharla claramente. Ya no se encuentra detrás de las paredes, ni de los pensamientos, ni siquiera detrás del mundo. Ahora la escucho dentro de mi propia mente, más cerca, porque finalmente he comprendido el secreto de Taos. El zumbido jamás fue una advertencia, más bien era una llamada. Y después de tantos meses escuchándola, algo ha respondido.